quedaría? Después del segundo parcial de teoría, les queda, bueno, terminar con los parcialitos de Sí, práctica. Una vez que terminen con los parcialitos de práctica ya van a tener las notas de que surgió de eso para la regularidad. Si no llegaron a aprobar, van a recuperatorio, que, a ver que me fijo en el cronograma. Eso es el... acá. El jueves 4 del 11. Y una vez que ya estén regulares, digamos, que ya hayan obtenido la regularidad hasta ahí, pueden presentarse los que todavía no aprobaron la aprobación directa de modelo de datos, se pueden presentar al recuperatorio y después seguir con el régimen de aprobación con la parte de SQL. No sé si quedó clara la respuesta. buenísimo, buenísimo. Bueno, parcialitos de práctica tienen uno mañana. Sí, Tema de mañana, tablas temporales y variables. y sus consultas. Debe también incluir, supongo. Yo Sí, sí. creo que sí. Sí, sí, porque en general los temas esos los mezclamos así. Tablas temporales, variables y sus consultas. ¿Hasta qué Bueno, práctica se da? y eso incluye, fíjate que los números de las prácticas no los tengo exactamente, pero ahora los miramos. Datos, vamos a la práctica. Estos serán práctica. La práctica 5, ¿ves? Sus consultas, tablas temporales y variables. La práctica es la práctica 5. La base de datos que están usando es la que usaron siempre para la que armamos para... Ah, me refería, profe, hasta qué se evalúa. Digamos, no este parcial, sino todos los parciales de Ah, SQL. los parcialitos, la regularidad se Claro, evalúa... Sí, sí, ahora ya te entendí. La regularidad, creo que falta un parcial más, si yo mal no recuerdo. Pero eso quedaron la gente de práctica en función de todas las comisiones. Deberían, después de esto viene funciones, procedimientos almacenados y triggers, y después transacciones. Dependiendo cómo lleguen con todas las comisiones, algunos de esos temas los vamos a incluir, si no, no se van a incluir en la regularidad, pero sí en la aprobación directa. Pero dependemos de cómo lleguen con las otras comisiones, porque viste que los feriados fueron muchos, sobre todo las comisiones que tienen clase los lunes y los jueves han tenido mucho corte. Pero digamos que todos los temas de la materia son evaluados, si no son en regularidad, son en aprobación directa o examen final. claro, está bien. Pero eso sería en todos los temas. Hasta transacciones es lo que hemos dado en la materia. ¿Alguna duda más? Había unos ejemplos que estaban en el seguimiento de la teoría, porque ya habíamos hecho repasos sobre estos temas, lo habíamos dado en teoría, lo habíamos dado en práctica, que les pueden servir
Para tablas temporales, funciones de grupo, variables, tablas temporales, habíamos dado una vez. Si lo ven en el seguimiento de la semana 18, ahí hay algo. Y bueno, y después para repasar para seguridad y calidad, triggers, stock procedures y funciones también tienen. ¿Mm? Bien. Vamos a repasar tablas temporales para mañana. ¿Sí? Bueno, profe. Dale. ¿Vale? Esperen que les comparto el Workbench. Bueno, acá tenemos el Workbench funcionando. Me voy a conectar. Vamos a cerrar un poquitito de... pantallitas. Bien. Variables temporales no creo que tengan muchas dudas, pero es el tema más fácil de todo esto. ¿Para qué usábamos las variables temporales? Las variables, perdón. Para guardar algunos datos es preferible conseguir fuera de la consulta, digamos, como, por ejemplo, algún resumen de la tabla, como el máximo o algo así, y después Bien. querés usarlo en la consulta, en vez de calcularlo dentro de la misma, lo calculás afuera y después usás como variable. Y después lo usás esa variable como información. Bien. Claro. Generalmente lo que hacemos es aplicar alguna función de grupo o aplicada a toda la tabla. Por ejemplo, un select que contamos registros. Voy a pararme sobre la base de datos ya directamente del parcial. Por ejemplo, si queremos saber cuántas personas tenemos, podríamos aplicar una cuenta de registros, porque queremos saber cuántas personas tenemos y después la vamos a utilizar en alguna consulta posterior y la almacenamos en una variable. La variable va a asumir el tipo de dato de lo que estemos guardándole dentro de la variable. ¿Sí? Podemos hacer esto cuando lo ejecutamos. Perdón. Siempre lo pongo en plural y no es así. Ahí está. Nunca vamos a ver la respuesta porque queda en memoria. Si queremos ver el valor de la variable, lo usamos. También usamos una sentencia select para mostrar ese valor de la variable que hemos calculado. ¿Sí? También podríamos hacer una consulta para buscar alguna persona en particular, a ver, ya que estamos con la tabla de personas, podríamos buscar a alguien con un número de DNI, entonces decir select Profe, la base de datos de los exámenes, ¿no deberíamos usar la de cooperativa? Ay, perdón, me fui a comuna que es la otra. Por las dudas, por ahí nos estaba revelando Sí, que sí, no, que no. la base de datos era comuna para... Bueno, está bien. De cooperativa, de cooperativa, de cooperativa. Vamos a cambiar las personas por los clientes. Perfecto. Ya que estamos. Bueno, vamos a buscar entonces clientes. Les decía que la variable asume
Por ejemplo, en clientes tenemos acá un quill. No sé por qué me fui a acumular. Tengo algo con eso. A ver, por ejemplo, yo podría querer tener el apellido y el nombre del cliente. Teníamos en esta tabla nombre y apellido. Bueno, quiero apellido y nombre del cliente. Y ahí lo voy a poner, ahora lo completo, una variable penom. Apellido. Apellido y nombre. From clientes CLI. Bien. A ver qué es lo que me estoy equivocando. ¿Qué le ven mal? El where está por encima del from. Ah, bien. Eso fue una de las preguntas del parcial, ¿eh? Sí, sí. Que no era con from y where, era con from, where, order by, have, medio un lío. No, no era un lío. Es el formato general de una consulta select. Por eso el error sintáctico que me marcaba recién, ¿sí? Es así como, o sea, lo tenemos que plantear siempre igual. Primero va el Sí. select, después va el from, ¿sí? Después, ¿qué más va? El where, La condición de registro. Después, ¿qué más va? después va el order by, El order es lo último que va. es lo último que va. Entonces después va el group by. Antes del group by, ¿qué puedo hacer? Having. Having. Después del group by having. Ah, después va, claro. Y Antes, antes Los del group join. by, los join, exactamente. El el join inner, va el después del let, from. todo lo que Antes del tenga where que va. ir. ¿Cómo? Que los join van antes del where. Perdón, antes del where, sí señor. Antes del where, condición de registro, agrupamos, condición de grupo y recién después el order by. Este era el orden correcto de una consulta. Perfecto, por eso recién me estaba dando un error sintáctico y me dijo, vaya al manual a controlar ese error sintáctico. Bien, entonces, lo mismo que hicimos antes, si la quiero ver, lo que quedó en apenom, pongo una cláusula, una sentencia select, y yo ahí muestro el apellido y el nombre concatenado. Hay un temita. Si yo ejecutara esto solito, ¿sí? Sin el where, ¿qué pasará? Miren lo que me dice. El resultado consiste en más de una fila. ¿Entienden el error? Sí. Bien, a una variable solo le puedo llegar un solo valor. ¿Se acuerdan que en álgebra relacional nosotros no podíamos comparar, digamos, o hacer algo que nos diera más de un resultado y poner ese, o sea, el resultado de cualquier operación en álgebra relacional nos daba una tabla y no la podíamos usar como variable? Bueno, acá es más o menos la misma historia.
acá tenemos una sentencia, porque yo no puse el where, que nos está devolviendo más de un valor. Entonces, ya directamente la sentencia no ejecuta, porque el gestor considera, por más que tengamos un registro o alguna condición que considera que va a devolver más de un registro, no la va a ejecutar. ¿Sí? Porque estamos asociándola a una variable y en la variable va solo un único resultado. Eso previene, ¿sí?, que a lo mejor en otras ocasiones, si nosotros hacemos en un lenguaje de programación, buscamos en un archivo algún valor, a lo mejor quedaba el último valor si nosotros hacíamos esto. Bueno, eso previene esto. En una variable, la ejecución de la consulta nos tiene que devolver un único valor. Si no, no la va a ejecutar directamente, va a dar un error antes de la ejecución. ¿Estamos? Eso con respecto a variables. En este caso, esta variable asumió un tipo de dato que es texto, ¿sí? Un varchar. De hecho, si nosotros hiciéramos una función que devuelve, ¿se acuerdan que le teníamos que poner un tipo de dato, un procedimiento almacenado que devuelve parámetros? Bueno, esos parámetros hay que definirlos como texto para que cuando reciban el valor, ¿sí?, queden como texto. En el caso de una variable se puede declarar o se puede directamente declarar en el momento de la ejecución de la consulta. Se declara con el tipo de dato del dato que le estamos almacenando en la variable. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a variables? Entonces podíamos directamente ejecutar una función de grupo con respecto a toda la tabla y guardar el dato, o, como hicimos acá, una sentencia select cualquiera con un where que origine un solo valor para almacenar en la variable. Si no hay dudas con respecto a variables, vamos a tablas temporales. Dale. Bueno, profe. Vamos a tablas temporales. Bien. En este caso, las tablas temporales nos van a servir para guardar más de un valor en memoria y después utilizarlo a esos valores para hacer alguna otra operación en otra sentencia select. ¿Sí? Bien. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? ¿O que hayan intentado probar? Donde se necesite una variable temporal, perdón, una tabla temporal. Y la última vez que lo usamos fue el martes pasado, que tuvimos que calcular el último valor y la última fecha del ejercicio 17. Que Bien. tuvimos que hacer 4 tablas temporales. Epa, tontas. Bueno, en general los ejercicios que les vamos a dar para regularidad no son tan complejos, ¿sí? Donde siempre, siempre, siempre vamos a usar tablas temporales es cuando nos piden de alguna tabla que maneje valores históricos, encontrar el valor a una fecha. O que maneje históricos de, qué sé yo, cambios de plan, de un, qué sé yo, un afiliado en una obra social. Siempre que tengamos un registro histórico de algo, como por ejemplo, acá que tenemos valor material, ¿sí? Donde tenemos código de material, la fecha y el valor, siempre que nos digan el valor a una fecha determinada, vamos a requerir de una tabla temporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero vamos a tener que encontrar para cada, en este caso, para cada código de material, la fecha a la cual está registrado el precio, según la fecha que nosotros queremos mirar, y recién después, a partir de esa tabla temporal conformada por código y fecha, poder encontrar el valor del material esa fecha. ¿Se acuerdan que dijimos que si no queda asociado cuando yo calculo una máxima fecha o una función de grupo,
¿sí? No queda asociado los otros valores del registro. Entonces, sí o sí, conformamos una tabla temporal y a partir de eso, después volvemos a recorrer la tabla y encontramos el valor asociado a esa fecha. Bien, ¿cómo hago eso? A ver, cuéntenme. ¿Cómo creo una tabla temporal? ¿Me dictan? Y, profe, Claro, primero hacer el delete, ¿no? borrarla, porque sí. Bien, lo conveniente es hacer un borrado primero. Cualquier cosa. Temporary table. Vamos a poner, suponete, tt fecha max. ¿Me falta algo? Y un if exist. Un if exist. ¿Por qué pongo el if exist? ¿Por qué lo pongo? Porque si no existe te va a tirar error. Porque si no existe, que va a ser la primera vez que ejecute esto, por si lo tengo que volver a ejecutar, me va a dar error porque la tabla no va a existir, la va a buscar en memoria y eso va a generar un error. Perfecto. Bien, entonces borro la tabla por las dudas que exista y esto lo quiere ejecutar más de una vez y después la creo. ¿Cómo la creo? Create temporary table y el nombre. Va, tt-fecha max. Y yo recién le puse tt fecha max. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahí, con esa sentencia, estoy diciendo que voy a crear una tabla temporal, con lo cual va a estar residiendo en memoria. ¿Y qué más hago? Yo puedo crearla y poblarla de registros. Entonces, en la misma sentencia, ¿qué sigo escribiendo? La consulta. La consulta con la cual voy a crear esa tabla. O sea, select, en este caso, van a ser de la tabla valor material. Voy a poner el código de material y la fecha, dijimos, no podíamos asociar el valor, en realidad no voy a poner la fecha, sino que voy a poner. Quiero encontrar, vamos a suponer, los valores de los materiales a la fecha de hoy. ¿Qué tendría que encontrar? Pongo la fecha, la creo así. Si la creo así, ¿qué voy a tener? No, necesitas el valor también. ¿Qué dijimos recién? ¿Puedo poner el valor? Si yo pongo un select que tiene toda la tabla, voy a lograr lo mismo. Voy a lograr la tabla de valores de materiales copiada en la tabla temporal. No es lo que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? ¿Puedo poner así nomás y poner el valor? Si pongo el valor, el máximo, profe. El max. voy a poner el máximo, la máxima fecha. Y para poner esto, ¿qué tengo que hacer? Si yo uso una función de grupo, sí o sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? El group by. Bye. By, en este caso, todos los atributos que están antes de la función de grupo, que en este caso es código de material. Bien. Con esto obtengo la máxima fecha. Y lo que dije recién es que no puedo encontrar el valor a esa fecha en este mismo select porque no queda el puntero, ¿sí? O no puedo
asegurar que quede el puntero apuntando al registro donde está esa máxima fecha. Entonces, siempre lo creo solamente con el máximo de la fecha, y recién después puedo encontrar el valor del material. ¿Haciendo qué? ¿Qué tendría que hacer con esa tabla temporal que creé? Ahora ya tengo una tabla temporal que tiene el valor del material. Me faltaría algo, ¿no? Decirle como condición que las fechas que están buscando, por las dudas que hayan cargado valores para la semana que viene, sea menor o igual que run date, ¿sí? Entonces, que la fecha de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora ya sí puedo asegurar que en esa tabla tengo código de material y la máxima fecha anterior, o si hubiéramos cargado algo hoy, o del día de hoy. ¿Qué hago con esa tabla? Para que me dé realmente el valor del material a esa fecha. Un inner join con valor material. Sí, señor. Entonces voy a combinar valor material con la tabla que acabo de crear. ¿Y qué voy a poner en el on? Mismo código, misma Mismo fecha. código y misma fecha. Perfecto. Código material. Código material and BM, la fecha, BM, la fecha desde, igual. Y acá, algo que si no, no va a funcionar muy lindo. Si yo creo la tabla temporal y le dejo el max BM fecha desde, el nombre del atributo va a ser max BM fecha desde. Entonces queda horrible. Fíjense, miren, se los voy a mostrar. Lo voy a crear así sin ponerle nada. Le voy a decir que me muestre lo que quedó en la tabla temporal. Fíjense que si yo miro esto, ahí está. Bueno, tenía un solo código de material, se ve. Me queda como nombre, fíjense el encabezado de la columna, max, BM, fecha desde. Queda muy feo porque si no, yo cuando tenga que combinar acá voy a tener que ponerle ese nombre de atributo. Entonces siempre que hagan una tabla temporal, traten de ponerle un nombre, ¿sí?, a cada uno de los atributos que surgen de estas funciones de grupo, ¿no?, como para después, cuando yo necesite utilizar, pueda utilizar el nombre, el alias ese que le puse al nombre de la columna. Lo voy a borrar, lo voy a generar otra vez para que quede el nombre, y si la miramos ahora a la tabla, ya quedó con ese nombre de atributo, fecha max. Bien, entonces, decíamos, combinamos código material, fecha desde, vamos a decirle que me muestre el código de material, la fecha desde, y ahora sí, el valor. Ahora le vamos a cargar algunos registros más a la tabla, y ahí tenemos el valor a la fecha de hoy. Vamos a ver qué valores teníamos en materiales. Teníamos uno solo. Vamos a cargarle un poquito más para ver si esta consulta funcionó, ¿no?
de febrero, vamos a ponerle que sería 1100, algo a el día de hoy, y algo para la semana que viene. Por ejemplo, ya tenemos previsto el aumento. Bueno, con estos datos que cargué, si yo vuelvo a ejecutar la consulta de antes, ¿cuál sería el valor que me tiene que salir? La fecha y el valor. La fecha de hoy, el valor 1500. Sí, señor. Vamos a ver. Vamos a volver a crear la tabla temporal. Vamos a volver a ejecutar esta consulta. Y nos salió la fecha de hoy y 1500. Podríamos agregarle a ver si tengo algún otro material. Tengo el material 1. Vamos a agregarle algún valor. Valores material para el material 1. Le vamos a agregar con fecha de ayer. Para que siempre que prueben algo, siempre traten de poner valores distintos como para ver si las consultas les funcionan. Bien, entonces vamos acá. Vamos a crear nuevamente la tabla temporal. Vamos a ejecutar y ahora tenemos el código material 1 con la fecha de ayer, a la que habíamos cargado el precio, valor 300, y el que habíamos visto antes que funcionaba, que era el de material 2, 1500. ¿Se entendió cómo hicimos con la tabla temporal? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Le voy a preguntar algo. En el caso, porque dijimos que cada vez que teníamos históricos, nosotros usábamos una tabla temporal, porque, bueno, de esa forma teníamos las máximas fechas y todo lo demás. Ahora, en el caso de la tabla valor hora, que también tiene un registro histórico, ¿será necesario el uso de una tabla temporal? Para encontrar la fecha del valor hora y el valor al día de hoy. Y no, podemos usar una subconsulta. Podemos usar una subconsulta o ¿En qué otra opción O una hay? variable. una variable. Ajá. ¿Y cómo usaríamos una variable para eso? Para encontrar el valor hora a la fecha de hoy. Vamos a ver el uso de variables, ya que estamos. Volvamos sobre el tema. ¿Cómo haríamos? Para usar una variable y encontrar el valor hora a la fecha de hoy. ¿Se podría guardar en la variable la fecha máxima? Se podría guardar en la variable la fecha máxima. Y después en una consulta, digamos, decís que sean la misma fecha y pedís el valor. Sí, señor. Eso sí, las últimas fechas de cada una de las personas tiene. Era por persona el valor hora, ¿no? Sí. No, no, justamente por eso. Como no hay necesidad de formar un grupo, Ah, es verdad, es verdad. ahí fíjate que a la izquierda en mi pantalla, Ah, sí, tenemos ahí el esquema. Sí, yo ahí pensé está que el tenía la esquema. persona. Listo, listo. Y tiene Sí, fecha y valor nada más. Por eso les pregunté, si bien es un histórico, como no hay necesidad de armar grupo, ¿sí? Porque el grupo es toda la tabla, entonces yo podría encontrar el máximo de la fecha para valor hora, guardarlo en una variable, y recién después utilizar esa variable en una condición que le pongo al siguiente where.
valor hora, punto fecha desde, igual a fecha max. Bueno, acá tendría que hacer lo mismo que hice antes, ¿no? Ponerle una condición de que analice solamente la fecha máxima para todos aquellos valores de fecha que sean menores o iguales al día de hoy. Vamos, como para que ande bien. Y que me traiga hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver qué valores tienen. Vamos a ver qué nos da. No nos da nada. Bien, genial. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos da nada? Porque hay algún problemita. Porque puse otra variable, no puse la variable que había puesto ahí. Vamos otra vez. Ahí está. Nos da 250, pero tiene un solo registro esto. Entonces vamos a ponerle varios registros. Bien. Vamos a aplicar los cambios. Así están todos los insert. Ahora sí, si yo ejecuto, ¿qué valor me tendría que dar? ¿Y qué fecha? El de 420. ¿Seguro? No, el de 400. El de 400, porque al día de hoy, Claro. al día de hoy es 400. Por eso siempre le ponemos algún dato más, como para ver si realmente lo que estamos haciendo es lo que corresponde. Bien, ahí está. Nos dio la fecha de ayer, porque al día de hoy, esa es la fecha máxima que está registrada para el valor hora y el valor asociado. Pero necesitamos primero encontrar ese máximo valor, lo guardamos en una variable, y esto lo hacemos cuando el registro histórico no depende de ningún grupo. Por eso recién, no me acuerdo quién fue, dice, no, pero ¿estaba por persona? No, no estaba por persona, justamente como era un histórico de valores hora que no estaba asociado a nadie, podíamos hacer esto. Diferente fue cuando tuvimos que hacer la tabla temporal para los códigos de material. ¿Sí? Entonces, si en el histórico no hay necesidad de armar grupo, yo hago directamente, lo puedo hacer una variable. Y recién también me dijeron, pero también puedo usar una subconsulta para eso. A ver, cuéntenme. ¿Cómo harían una subconsulta para encontrar el último valor hora a la fecha de hoy? Primero la consulta sería muy parecida, excepto por el inner join. No había ningún inner, ¿eh? Ah, no, yo te estaba diciendo el de valor hora, no el de valor de ¿El de material. valor hora? A lo mejor nos confundimos con eso. Bueno, sigue siendo muy parecida. Vamos a copiarla. ¿Esta consulta copió? Sí. Ok. Copio acá. Borramos la fecha max, la variable, el igual también, y ponemos in y unos paréntesis. ¿Hace falta poner un in? Esto es lo que no me acuerdo, si el igual estaba bien, pero me parece que Yo puedo poner, cuando sé que lo que voy a obtener me da un único valor, puedo poner un igual. Lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Cuando sé que me da un único valor, yo podía guardarlo en una variable. Bueno, acá la subconsulta, si yo sé que me va a devolver un único valor, en este caso, puedo poner un igual. Si no, el in me sirve para evaluar varios resultados que me dé la consulta, ¿sí? Porque me va a dar una lista de valores. Si la consulta me diera una lista de valores, entonces pongo un in, porque quiero que coincida con cualquiera de los valores de la lista. ¿Está? Pero en este caso, que sé que me va a devolver un único valor, acá yo podría directamente poner algo parecido a lo que está acá, sin poner la variable, obviamente.
voy a encontrar la máxima fecha desde, lo vamos a hacer con otro alias para que sea otro puntero, de la misma tabla. Me va a faltar algo. ¿Qué me va a faltar para completar Cerrar la consulta. esta subconsulta? Porque yo no quiero el máximo. Ah, no, no me falta nada. No. Me faltaría cerrar la consulta. Me faltaría cerrar la consulta, exactamente. Perfecto. Tenemos el control del current date, ¿sí? Y tenemos que encuentre el último valor. Esto reemplazaría esa variable que habíamos hecho antes. A ver si funciona. Ahí está. Y funciona igual. Con una subconsulta. ¿Se entendió? Con el in va a funcionar igual. Solo que no es necesario porque sabemos que nos da un único valor. Si tuviera el nombre de una persona y lo busco en una tabla de persona, ahí sí, ¿no? Claro, porque a lo mejor puede devolverme más de una persona que tenga el mismo nombre. Sí. ¿Sí? A ver, ¿podría aplicar una subconsulta para resolver esto de las tablas temporales que hicimos acá? Recién vimos que podemos, en este caso, aplicar una subconsulta y era reemplazando el tema de la variable. ¿Podríamos reemplazar esta tabla temporal por una subconsulta? Acá. Si se hace con un in, Sí, sí. Se podría, creo. ¿Se podría? ¿Vamos a hacerla? Yo no sé después cómo juntar las tablas, no sé si se puede. Es que no va a ser necesario combinar ninguna tabla. Ah, Ese es el tema. A ver, yo voy a necesitar los valores ahora. Perdón, los valores material, porque lo que estábamos trabajando ahí era valor material. ¿Sí? Where. Acá dentro del where, directamente, valor material. Fecha desde, igual. Al máximo, al select, perdón. Ahí va la subconsulta. Max, fecha desde, un valor material. Vamos a usar otro alias para que sea otro el puntero que recorre ahí. Y acá sí necesito una condición. Este recorrido, ¿sí? Me tiene que coincidir el código de material de este puntero con el código del material de la consulta. ¿Están? Y además quiero que sea con esta condición que habíamos establecido que, ya que estamos en la copia de acá, la fecha desde sea medio igual que el current date para que el máximo me salga correcto y en este caso la del puntero que estamos... No, lo punté en otro lado. Acá. And. Este puntero fecha desde menor o igual que el current date. Y esto va a funcionar exactamente igual que habiendo armado una tabla temporal, guardado las fechas máximas de cada código de material y
Y bueno, y evaluado esa fecha máxima, etc. ¿Qué problema tiene esto? Es más corto el código, pero tiene un inconveniente. ¿Era que si había muchos registros se podía hacer menos eficiente? Exactamente. Es menos eficiente si la tabla tiene muchos registros. Y depende justamente de todo esto que habíamos hablado, de los índices agrupados y desagrupados. No es necesario que digamos, que lo analicemos ahora, pero ténganlo en cuenta el día que vayan a hacer una implementación en un sistema, digamos, que ustedes estén desarrollando en forma profesional. Ténganlo en cuenta. Si la tabla tiene muchos registros o muchos grupos de registros, ¿sí? Bueno, puede llegar a ser mucho menos eficiente, a veces que es mucho menos eficiente si yo uso subconsultas en estos casos, en lugar de utilizar una tabla temporal y luego hacer un inner join con esa tabla temporal. ¿Está? Porque por cada registro que analice de valor material, va a estar ejecutando esta subconsulta. Entonces le puede llegar a demandar mucho tiempo la ejecución, pero también se puede utilizar. En este caso también usamos igual, no un in. No hace falta usar un in, porque no va a devolver una lista de valores. La subconsulta con in y not in, las usamos, digamos, cuando nos devuelve una lista de valores, la subconsulta, y esta consulta va a tener que analizar esa lista de valores. Y obviamente cuando no lo podemos resolver con un select y lo tenemos que sacar de alguna otra tabla a esa condición. Por ejemplo, a ver. Listar los clientes que hayan solicitado productos en cuya composición se encuentre. A ver si tengo alguna composición, porque es muy linda. El material acero inoxidable. Vamos a suponer que tuvimos un problema con el acero inoxidable y bueno, queremos bien, listar los clientes que hayan solicitado productos en cuya composición se encuentre el acero inoxidable. ¿Sí? Les doy un ratito para que lo piensen y la armamos. Bueno, a ver, ¿me la dictás? Ah, no, recién voy por la mitad. Ah, bueno. Entonces esperamos. Vamos a copiar lo que puso Ezequiel acá. Lo vamos a analizar. Bueno. ¿Por qué distinct? Porque tenía un cliente que hizo 2 pedidos de azúcar. Ah, perfecto. Yo creo que ahí podríamos ahorrarnos el nombre, ¿no? Porque no estamos pidiendo nombre. Y eso sacaría los distintos, ¿no? No te entendí. A ver. Podemos ahorrarnos pedir el nombre y eso ahorraría poner distinct, ¿puede Sí, ser? bueno, pero vos haces un listado sin nombre y el que te pidió este listado te No, pero dice... el nombre del material, Ah, porque claro. Sí, no, perdón, podemos tenía poner el otro nombre del alias. cliente, sí, porque solo está el quill,
Pero fíjate que ahí también obtenemos el material que sabemos que es acero inoxidable. Claro, vos porque estabas probando. Bueno, si le sacamos esto, digamos, ahí tendríamos el quill de los clientes, pero necesitaríamos los nombres. Eso siempre ténganlo en cuenta, ¿eh? No solamente, después le agregamos el inner join con cliente y vamos a tener el nombre. Bueno, empezamos por los pedidos. Bien. Inner join solicita, on número pedido igual a número, composición por producto. Bien. Yo lo veo perfecto. Material, donde el código de material sea like esto. Bien. Y lo resolviste con un inner. ¿Se podría haber resuelto con una subconsulta? Supongo que si te la rebuscas, la encontrás la forma de hacerlo, pero medio que no hace falta. No hace falta. Perfecto. Podemos resolver cuestiones sin necesidad de recurrir a una subconsulta. Pero cuando vean en cuya composición se encuentra, o si yo acá le diera más de una lista, acero inoxidable y otros elementos, ahí ya tenés que empezar a poner OR y todo lo demás. Muchas veces se puede resolver con una subconsulta. Bien, pero está bien. Bien, acá les puse otro, que me van a decir con qué herramientas lo resuelvo y después lo vamos a resolver. Profe, ¿lo puede pasar por el chat? Sí, cómo no. Sí, es muy útil tenerlo para poder pegarlo por ahí en Sí, el sí, editor sí. y mirarlo cada Ahí uno. va, ¿eh? Me dieron con las rayitas, pero bueno, saquen las rayitas, los guioncitos. ¿Qué vamos a necesitar acá? A ver. Si tenemos algo que hayamos hecho antes que lo podemos usar, lo traemos acá. Ahí le agregué que prueben para el pedido número 1, pero esto puede servir para cualquier pedido, ¿no? Porque dice de un pedido. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo calculamos el precio total de los productos de un pedido? Es parecido a lo que hicimos antes para encontrar algunas cosas. ¿Alguien me puede decir? Y empezamos trayendo el pedido, creo, profe. ¿Cómo? Empezamos por pedido. Empezamos por pedido. Sí, bien. ¿Y qué más? Pero yo lo que quiero que
antes de plantear la consulta, ustedes se pongan en la cabeza cómo la van a armar, qué necesitan. Antes de empezar a escribir la consulta, uno mira y dice, oh, sí, necesito el pedido, necesito la composición de cada uno de los productos que están en el pedido, los productos que están en el pedido estaban en solicita, sí, en composición tengo los materiales que lo componen, pero ¿qué más necesito? Con todo eso voy a hacer una sentencia select seguramente. ¿Pero qué más necesito? Para poder ejecutar esa consulta y calcular el valor del pedido. Si Por tenés que ejemplo, sumar el precio de cada producto. sí, ¿y dónde tengo el precio? En producto. No, te lo dice el enunciado. En función del último precio de los materiales que lo componen. Ahí en el enunciado les estoy diciendo algo. Que calculen el precio del producto en función del último precio de los materiales que lo componen. O sea, que hay que hacer una... Ah, creo que algo así habíamos hecho antes, una Claro. suma y una multiplicación de todos los materiales de cada producto. Sí, multiplicado por el precio actual de cada material. Claro. ¿Dónde tenemos los La precios? cantidad por el precio, eso tenemos Bueno, una tabla de valores material. claro, nosotros recién hicimos una tabla temporal, por acá arriba, Un poco más abajo, casi la última. sí, un poco más abajo. Oh, no me da que lo Ahí. perdí. Acá, Está como tres cuartos de arriba para abajo. ¿Sí? acá está. Ah, ahí está, ahí está. Esta que está acá. Bueno, ahí tenemos la tabla temporal para encontrar la fecha del máximo precio y después encontraremos el máximo, el valor asociado a esa fecha máxima en la consulta. Perfecto, ahí tenemos esa consulta. Bien, ahora ya tenemos la tabla del último precio para meter dentro de la consulta y poder calcular cantidad de la composición. La composición tenía cantidad para cada material, tenemos de qué compone el producto, tenemos el producto recorriendo lo que solicitó para el pedido, ¿sí? Tenemos el precio del material, tenemos los materiales, hasta ahí podemos llegar a calcular el precio de cada producto, el precio total de cada producto. Pero después dice, indicar además el porcentaje que cada producto representa del total del pedido. Con lo cual, nosotros vamos a tener que calcular el valor de cada producto, sumar todo eso y después calcular el porcentaje. ¿Sí? Para después poder mostrar cada uno de los productos, cuánto vale, ¿sí? O lo podemos hacer dentro de la misma consulta. Si no lo podemos hacer dentro de la misma consulta, ¿tendremos que hacer algo? Vamos a calcular el valor de cada producto. A ver si se dan cuenta. ¿Por dónde arrancábamos? Por pedidos. No la quiero hacer yo, ¿eh? Pero como queda poquito de la hora, ¿con qué la combino? Primero. Con solicita. Creo que ¿Sí? Y ahí lo que juega es el número de pedido. ¿qué vamos a hacer ahora, profe? ¿Qué vamos a buscar en esta?
Ahí estamos, hasta ahí tenemos los productos. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que estamos buscando el valor en composición, entonces. Composición. Ahí, punto. Ahí tenemos código de producto que lo vamos a comparar con el código de producto que está en Solicita. Bien, y ahí me voy a tener la lista de todos los materiales que componen al producto que está ahí adentro. En algún lado voy a tener que poner un where, que el pedido que estoy recorriendo, el número de pedido, sea el número de pedido 1. ¿Sí? Bien. Hasta ahí tengo entonces los materiales. Si yo estoy recorriendo la composición, tengo los materiales. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tengo el material, necesito el precio a la fecha de hoy para encontrar, para poder calcular el valor de cada producto. ¿Qué hago? Tendría que buscar otra tabla para ¿Cuál? buscar ¿Cuál? otra tabla temporal para... ¿Necesito otra tabla temporal? Ya tengo la tabla temporal con los valores. Perdón, con las fechas a las cuales tengo el valor. ¿Lo puedo poner acá? Ah, listo, ya, entonces sí. Valor material. Que fue lo que hicimos antes, para encontrar el precio. Acá el valor material que necesitamos es el del material que está en la composición del producto. ¿Sí? Bien. Pero necesito el precio. Y la fecha de ese precio, lo tengo en la tabla temporal. Que se llamaba, a ver, TT fecha max. Y acá sí, miro el código de material de el que estoy mirando ahí como código de material y la fecha de fecha max igual a la fecha desde del valor material. Ahí tengo cantidad y tengo la cantidad que lo tengo en composición, tengo el precio que lo tengo en valor material, que es el valor, ¿sí? Si yo multiplico cantidad por precio y sumo, por el valor, y sumo todos los registros que esta consulta mira para cada producto que compone el pedido, ¿sí? Puedo obtener el valor del producto. Entonces, yo voy a indicar acá. Solicita código producto y la suma de composición, cantidad por el valor del material. Ahí yo ya voy a tener para cada producto el valor que corresponde al total de ese producto del pedido 1. ¿Me falta algo hacer acá? Como muy chiquito el espacio. ¿Me falta algo hacer? Group by. El group by. Bien. Entonces, agrupo solicita código de producto, ¿sí? Que es el atributo que está
antes de la función de grupo, y voy a tener el valor de cada producto. Vamos a correrlo a ver si funciona por lo menos hasta acá. Ya sabemos que la tabla temporal la armaba bien. Número de pedido no se llamaba número de pedido en PED, sino que se llamaba número. Bien. Y ahí tenemos que justo en este hay un solo código de producto. Después vamos a ver si le agregamos otro, pero tenemos el total que suma. Fíjense, la suma da esto, para el código de producto 1 tenía más de un elemento de composición, o sea que está haciendo la multiplicación de los valores y todo demás. Vamos a suponer, voy a buscar solicita, le voy a agregar un... Miren, el número de pedido tenía 1 y 2. Hay algo que estamos haciendo mal entonces. 1, 10. Salvo que el código de producto 2 no tenga nada. A ver. Me está dando 0. A ver. Producto. Composición del producto 2. Composición. Sí, el producto 2 no tiene material. 2 no tiene material. Bien, ahí es donde tenemos el problema. Código de producto 2, le vamos a poner código material 1 que lleva 20, como para ponerle algo. Ahí estamos, vamos a ejecutar otra vez esto. Los valores de los materiales están todos, así que no necesito otra vez ejecutar la tabla temporal. Ahí está, ¿sí? Bien, si yo sumara todo esto, ¿sí? El total del pedido son 6.000 más 45.000 son 51.000. ¿Sí? Ese sería el total de mi pedido. ¿Cuánto representa el código de producto 1 y el código de producto 2? ¿Lo puedo sacar en esto mismo? Sí, ¿Cómo lo saco? ¿Cuál es la función que tengo que aplicar? ¿Cuál es la función que tengo que aplicar? ¿Puedo aplicar la función promedio? No, ese dato medio que no significa nada. Apá, no me da. Porque no lo puedo hacer así. ¿Cómo saco el promedio de lo que representa este Era valor? porcentaje, no promedio. ¿Cómo? Era porcentaje, no promedio, ¿puede ser? Bueno. o sea, Porque yo, el Mirá, porcentaje es sobre un total y acá el total es el del pedido. Hay que bien, ¿y lo ver, tengo al total del pedido? no, No. eso Bien, ¿cómo lo estaba calculo? pensando que se podía conseguir en una tabla temporal de los Bien. valores de todos los pedidos totales. Si yo guardo todo esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para crear la tabla temporal. Que le vamos a poner otro nombre. Sí, totales pedidos. Sí, o total producto. Total. Yo lo guardo en una tabla temporal a esto. Ya está guardado esos dos registros. ¿Cómo calculo ahora el valor total del pedido? Ya lo tengo en la tabla temporal. Fíjense que si yo miro esta tabla temporal,
tengo guardada en la tabla temporal el resultado de la consulta que habíamos ejecutado antes. Que no me está Pero, gustando, profe, pero no es de los pedidos, es de los productos. sí, ahora tengo el total de los productos ahí. ¿Cómo calculo el total del pedido? Y tengo que sumar todos los productos de ese pedido. Ajá. ¿Y qué hago? Eh, Para sumar todos los productos de ese pedido. habría que unir los pedidos. ¿Necesito unir algo con algo o necesito aplicar una función nada más? A algo. Ah, cierto que ya tenemos los pedidos. Bueno, podemos hacer Claro, un ya lo tenemos en la tabla temporal. ¿Qué hacemos? group by pedido con una suma. Al revés, una suma con group by pedido. ¿Para qué? Si tenemos solo el pedido 1 ahí. Te voy a mostrar lo que tengo en la tabla temporal, ¿eh? Lo que guardamos de la consulta anterior en la tabla temporal. Total Pro se llama. Y yo les dije, la suma de estos dos valores Sí. es el total del pedido. ¿Qué hago? Entonces hay que dividir cada valor por la suma de los valores, digamos. Pero, ¿se puede Bueno, guardar en una variable temporal? y una variable, select. ¿Qué hago? Sum de total prod into total, vamos a poner arroba, total pedido, from la tabla temporal que tenemos ahí, y ahí en total ped vamos a tener el total del pedido. Claro. ¿Sí? Fíjate que si yo la miro, ahora tendría que estar total ped, el total del pedido tendría que estar acá. Y ahí está, 51.000. Bien, ahora ¿cómo calculo el porcentaje de cada producto con respecto a ese total? Yo en la consulta principal haría como la regla de 3. ¿Necesito hacerlo en la consulta principal? ¿O lo puedo hacer en la consulta principal? No, porque yo el total de pedido lo tengo recién ahora que creé la tabla temporal. ¿Qué hago? Yo creé la tabla temporal justamente con la consulta que habíamos visto antes, ¿sí? Con esa tabla temporal recién pude sumar y obtener el total del pedido. Y ahora que tengo el total del pedido, tengo la tabla temporal, ¿qué puedo hacer? Calcular los promedios, los porcentajes, ¿Cómo? eh, dividiendo cada uno. Hay que seleccionar, eh, ¿De qué tabla digamos, lo por lo saco? pronto todo de la tabla de productos, De la tabla temporal. de la tabla temporal de productos, Ahora sí. sí. Y hay que obtener el TT Total Pro en sí. Si lo ponemos tt.total Total Pro, Voy a mostrar todos los datos que tengo en la tabla temporal. ¿Y qué hago después? el porcentaje sería la división entre el valor sobre la variable total PED. El total de pedidos del CIAN y cada uno de los productos Es total-prod. es ¿La zona? total-prod. Es X. O sea que X es... Como que ¿Cómo lo calculo? los divido y después los multiplico por 100. Ahora sí, lo divido. ¿Cómo se llama el atributo? Total-prod. La variable es La por 100. variable error total ped. Puede poner el por 100 al final, digamos, el orden es Sí, 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 el orden de los factores no va. claro. El producto dividido. No, total del producto, ahí estoy. Bueno.
muestre todo. Ahí está. Y ahí tenemos el 88 y pico. Bueno, tendríamos que a lo mejor acortar un poquitito esta cantidad de Sí, hacer decimales alguna función de... para que quede más lindo, ¿sí? Con el Claro. formato. Bien. Y tenemos el 88% y el 11%. ¿Tá? Bueno, cada vez que tengan que hacer algo de esto, que suele pedirse, no a lo mejor tan complicado para ahora la regularidad, pero sí para encontrar un precio y todo lo demás, pero un ejercicio como este puede aparecer tranquilamente en aprobación directa o examen final. Profe, Sí, pero yo podría haberlo hecho en la tabla temporal si agarraba y ponía ese zoom que habíamos sacado, lo dividí, lo multiplicás por 100 y lo dividís por la lo que pasa es que si yo variable. no tengo la si no tengo la tabla temporal, no puedo calcular la suma. Yo hasta que no tenga resuelta la tabla temporal, no puedo calcular la suma. Ah, claro. ¿Tá? O Sí, sí. sea, una vez obtenida la tabla temporal, calculo la suma y después recién puedo, usando la tabla temporal para no volver a ejecutar la consulta otra vez, calculo el resto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, les queda este como ejercicio más complejo para mirar. Y bueno, practiquen lo de las tablas temporales. Pero bueno, el uso de las tablas temporales es simple pensando en esto, pero muy importante que conozcamos el modelo que van a trabajar mañana y qué cosas pueden hacer con él. ¿Tá? Y repasamos variables, tablas temporales y subconsultas. ¿Alguna consulta que les haya quedado en el camino? La resuelvo en clase de consulta que tengo ahora. ¿Sí? Después de esta clase. ¿Vamos? Profe, así para los parciales de AD o de final, es mucho más difícil, las consultas son más o menos así. No, más o menos como esta que te mostré. Las más Ah, difíciles son así de largas, digamos, que las tengo que pensar y hacer algo largo. listo, listo. ¿Listo? Bueno, los veo en consulta si necesitan algo más. ¿Estamos? Bueno, Gracias, profe. Bueno, chao, Dios. profe. que les vaya Gracias. bien mañana en el parcialito. Gracias.